Eh, Permítame un segundo, voy a cargar la presentación para darle continuidad. Y también tenemos pendiente por ahí la discusión de varias realizando ustedes, sobre todo las lecturas y los trabajos de cuestionario y análisis que han hecho entre equipos, ¿sale? Un momento. Profe. Bueno, mientras cargo la presentación, a ver, escucho, digan. Le iba a comentar que la compañera Rocío no iba a poder conectarse a esta clase porque tiene que llevar a su mamá a una cita. Cita médica. Ok, gracias por comentar. Ajá, sí, a una cita médica. Sí, pues. Aclaración. Ok, gracias por comentarme. ¿Sale? Bueno, les decía, ¿no? Que una parte muy importante que quería que abordáramos era reconocer un poco acerca de la importancia de ciertos grupos de plantas, particularmente de algunos que muchas veces son menospreciados, ¿no? Por la dificultad que representa identificarlos, colectarlos, procesarlos y todo, ¿no? Dentro de las actividades de las lecturas, les encargué por ahí una revisión de 2 artículos referentes, 2 o 1, no recuerdo, permítanme que tengo 2, sobre la importancia de las hierbas y los pastos, ¿no? De esta familia tan peculiar llamada Poaceae. Entonces, mientras cargo la presentación, me gustaría que comentaran un poco acerca de lo que les pareció la lectura referente a esta familia de plantas. ¿Cuál es la importancia, el por qué se les desprecia tanto, qué representan? ¿Sí? A ver, ¿quién quiere comentar algo? O ya pasaron algunos días y se les olvidó. A ver, ¿quién dice yo? ¿De cuál de los artículos, profe? La lectura de los pastos y zacates. Pues una de las... No, adelante, Sama. A ver, ¿quién dice yo? Ay, perdón, Memo, no sé si tú quieres empezar. Porque yo solo iba a comentar algo así súper chiquito. Ok, Memo, no te entendí nada, pero voy a empezar yo. Digamos que te dio la palabra. Adelante y después continuamos con Guillermo. Ajá, pues Gracias, mencionaba... Guillermo. Sí, gracias, Memo. Que una de las importancias de las gramíneas, así tan insignificantes como se ven, es que creo que es algo bastante obvio, que como son tantas y tienen una capacidad de colonización bastante alta, pues sirven como alimentación para herbívoros, y también que en sus raíces, me parece, pueden fungir como microhábitats para artrópodos, invertebrados y así. Y también algo así de que... Perdón, ¿mandé? ¿Qué pasó? Está en tu... Ay, a ver, espérame, profe, espérame. Ok. Ya, perdón. Que también las raíces servían algo así como que para anclar la tierra o retener el suelo o algo así. Eso era todo. Ok, gracias. Guillermo, ¿estás por ahí? Ya ahorita ya no quiero, va a decir. No, cierto. No sé si se escucha bien o se escucha cortado. Sí te escucho, Guillermo. No sé si los compañeros te escuchan. Sí te escucho. Okay. Está bien, está bien. Pues nada, sí, de manera general, algo que le pasa a este grupo de plantas, y si lo vamos
de manera general, para hacer una comparación con un tipo de vegetación, lo mismo le pasa a la selva baja. Al no ser bonita, al no ser muy atractiva, la gente no se esfuerza por conservarla. O sea, no hay mucho esfuerzo de conservación por el grupo de plantas, por poáceas, por las gramináceas. Pero son muy relevantes, son muy importantes y tienen muchos usos, tanto que se les puede sacar como servicios que dan al ecosistema en general, ¿no? Pero pues siempre se le hace feo y por eso no hay así muchos proyectos para conservar este tipo de ambientes. Y pues igual ajá, otra cosa curiosa que mencionaron por ahí en el artículo, no sé si alguien más quiera comentarlo, es sobre lo de los incendios, ¿no? De que a veces perjudica a estas plantas, pero algunas sacan provecho de esto. Ok, muchas gracias, Guillermo. A ver quién más quiere complementar. A ver, chicos, adelante. Recuerden que luego incluyo preguntas sobre estos temas en el examen, ¿eh? Adelante, muchachos. También hay una parte en donde menciona que han sacado flora pues, nativa del lugar para cultivar algunos zacates que son para el ganado, pues que sirven para comida del ganado. Y pues, no manches. Ok. Se destruyen A ver, toda la flora para darle alimento a las vaquitas. exactamente, ¿no? Es un problema severo que tenemos nosotros con este tema del cambio de uso de suelos, que muchas veces en lugar de potenciar quizá el uso de las especies nativas, como bien decía, especies nativas de pastos, nos enfocamos muchas veces en erradicarlas para introducir especies que representan un riesgo para los ecosistemas, ¿no? Se pueden llegar a convertir en especies invasoras, en especies que generen daño al ecosistema y que desplazan a las especies nativas, ¿no? Muchas veces por ese, ¿cómo se le llama? Como le llamamos, malinchismo biológico, ¿no? Que siempre queremos copiar las ideas o los proyectos que pueden llegar a ser exitosos en otros lados y queremos a la fuerza traer esas especies y replicar esas actividades en nuestros territorios, ¿no? En realidad, pues no funciona de la misma manera. Una alternativa sería precisamente lo que menciona Guillermo, o sea, dedicarle realmente el esfuerzo, el presupuesto, las ganas que se requieren al estudio de estos grupos de plantas, pero nativas, y utilizarlas, obviamente, ¿no? No se trata solo de encerrar como tal a las especies, sino de darles un uso adecuado que permita pues, el aprovechamiento sostenible de las mismas. Por ahí mencionar respecto al factor fuego, que como bien sabemos, en muchas plantas, pues suele ser un factor de disturbio bastante grande, severo, o en muchos casos incluso amenazante, ¿no? Para las poblaciones de X especie, ¿no? De muchas especies. Pero en casos también hay especies que suelen tolerar ese disturbio y suelen aprovecharlo para propagarse o para territorios que anteriormente no podían. Eso se da con muchas familias de plantas, no solamente con los pastos, ¿no? Eso lo observábamos, si ustedes recordarán, en las cícadas, en los pinos y demás. Las plantas también desarrollan estrategias para resistir este tipo de fenómenos, ¿no? Que en otras situaciones pueden diezmar a las poblaciones. ¿Qué más con respecto a la familia? A ver, chicos. Hola, ¿me escuchas? Te escuchamos, Samantha, adelante. No sé si ya lo dijeron porque me desconecté unos segundos por el internet, pero algo que me llamó la atención y se me hizo interesante fue que en la entrevista que le hicieron a la científica sobre la familia, le preguntaban sobre la deforestación y cómo
estas plantitas la aguantaban. Y fue interesante para mí esa parte donde pues mencionaba que cuando hay incendios, pues estas plantitas sobreviven porque creo que sí es el rizoma, que como está creciendo de manera subterránea, pues lo único que se llega como a quemar es lo externo, pero que en sí las plantas siguen viviendo a pesar de los incendios. Efectivamente, ¿no? Es uno de los factores por los cuales la familia suele ser bastante resistente a estos embates de fuego, ¿no? Recordarán ustedes que hay muchas modificaciones de hojas, tallos, raíces y demás, y para el caso de las poáceas, de muchas de las cespitosas, de las que son pastos clonales, les digamos así, desarrollan precisamente rizomas o tallos subterráneos que les van a permitir sobrevivir, ¿no? Imagínense, ¿quién de todos ustedes o nosotros hemos tenido que limpiar un terreno en casa o el terreno del papá, de la mamá, de los abuelos? Y dense cuenta que, pues, cortarlo a machetazos, pero no van a pasar muchos días y vuelve a retoñar. Esto es precisamente por esa modificación que presentan en sus tallos. Eso es cierto, dice Sofía. Efectivamente, ¿no? Es por la modificación que nosotros observamos en los tallos. Esos tallos están por debajo del nivel del suelo. Entonces, difícilmente vamos a erradicarlos solamente al cortar las hojas o la parte que nosotros vemos del nivel del suelo hacia arriba, ¿no? Eso pasa con muchas familias de plantas, pero particularmente en las poáceas, pues es muy peculiar, ¿no? Otro factor muy importante que ustedes han notado si analizan la lectura es que las poáceas, como comentaba en clases anteriores, son las que representan la base ¿sí? de las actividades humanas, desde la dieta humana hasta la dieta de esos animales que nosotros nos comemos. ¿sí? Acuérdense que el trigo, el maíz, el arroz, la cebada, el sorgo, el centeno, ¿sí? Todos esos granos son poáceas. Entonces, eso habla precisamente de la relación o el vínculo tan estrecho que nosotros tenemos con esa familia. Quizá esa familia no es la más numerosa o la más rica en especies en nuestro estado, en nuestro país o en el mundo, pero la intención de compartirles la lectura es precisamente que nos demos cuenta que es la causa de nuestros grandes aciertos como seres humanos y también es la causa de los peores errores que hemos cometido. Me refiero a que es parte de la dieta, a que es la base fundamental de la dieta del ser humano y que al mismo tiempo las utilizamos para erradicar a otras especies nativas, ¿no? Las mal utilizamos y las transportamos a lugares a donde no deben estar. En el tiempo, al menos que yo llevo trabajando, como decía Guillermo, retomo ese comentario, hay pocos proyectos que se enfoquen a la conservación de este grupo de plantas. Por ahí nos ha tocado en algunos que tienen que ver con la erradicación ya de especies invasoras, ¿no? Esto aquí en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, no nos vayamos tan lejos. Hablamos de que ya es un problema que está demasiado extendido, es una condición bastante complicada y en lugar de atender de un inicio la necesidad precisamente de conocer a esta familia y de utilizarla adecuadamente, se le enfocan los pocos esfuerzos a tratar de remediar lo que ya está mal hecho, ¿no? Entonces, por ahí va la situación del conocimiento de la familia Poácea y el por qué quería que retomáramos el tema como tal, ¿no? En concreto con esa familia. Lo mismo ocurre con muchas otras familias de plantas, como veremos ya más adelante con la última actividad que van a realizar. No sé si alguien más quiere comentar al respecto. Yo solo iba a comentar esa parte, que este día lo dijo y creo que también Guillermo, que esa familia no hay nada de trabajos de conservación y que pues las especies que han introducido, que están en Sonora, pero que ahora ocupan gran parte del territorio nacional, pues ahora están haciendo que las que son de aquí del país pues empiecen a desaparecer. Entonces siento que sí se debe hacer todo esto de proyectos de conservación para conservarlo de aquí
y no traerlo de otros lados. Que también recuerdo que las usaban para alimentar al ganado, ¿verdad? Algo así. Exactamente, sí, así es. Ok. Y así es, pues es principalmente la base de la dieta del ganado bovino, caprino y todos los que ustedes imaginen, ¿no? Están basadas en zacates, en pastos, a fin de cuentas. Una parte también muy importante que no comenté, que ustedes ya sabrán o habrán notado en sus andares por el campo, es que también hay uno de los elementos de flora que son muy importantes en la sucesión ecológica. No solamente se les encuentra en cultivos, en zonas para alimento de ganado y demás. Habrán ustedes notado que son parte fundamental o elementos florísticos clave en algunas comunidades vegetales. Se habrán dado cuenta, por ejemplo, de las zonas de páramos de altura, quienes hayan tenido la oportunidad de visitarlos en los picos más altos del estado, del país, donde algunas de las familias que mejor están representadas son precisamente las poáceas, o en las llanuras, o en las zonas de pastizales naturales, ¿sí? O por ejemplo en los bosques de coníferas, que creo que sí es uno de los tipos de vegetación que la mayoría de aquí hemos visitado, y que se darán cuenta que forman parte de esa comunidad vegetal, ¿no? Las poáceas en general. Obviamente también están muy inmersas en el proceso de sucesión ecológica cuando hay un disturbio, llámese un factor fuego, deslave, actividad antrópica en general, ¿sí? Son de los primeros organismos que tienen la capacidad de colonizar y precisamente todas esas estrategias y mecanismos de adaptación que han desarrollado, ¿no? Entonces, pues son un elemento bastante importante en una comunidad vegetal y sistema. He ahí la importancia de este grupo. Bueno, no sé si hay alguien que quiera comentar algo más al respecto. Si no, vamos a continuar. Esa lectura ya no, profe. ¿Cuál? De esa lectura ya no, ok. Ajá. Bueno, en general se trataba de eso, ¿no? De dar como que esa miradita a la importancia de una de las familias bastante extendidas en superficie, aunque no la más rica en especies. Y también comentábamos en la sesión pasada, bueno, dejamos una actividad que refería a los sistemas de clasificación, a cómo nosotros organizamos toda esta maraña de organismos, de grupo de plantas particularmente, pues que nosotros estamos viendo de manera bastante general. Dentro de esos sistemas de clasificación, como ustedes recordarán, pues está el sistema de clasificación APG, en sus diferentes versiones, 1, 2, 3, hasta la 4 en la que estamos actualmente. Y la siguiente actividad consistía en especificar cuáles son esos criterios que utiliza el sistema de clasificación APG. Pero antes de que comenten, también uno de los puntos consistía en investigar muy general algunos sistemas de clasificación que se utilizaban antes de este sistema APG, para que nosotros tengamos como que un panorama del cómo se organizaban o se clasificaban las plantas. En sesiones anteriores igual platicábamos que habían sistemas de clasificación arbitrarios, ¿no? Los sistemas de clasificación artificiales, de uso, sistemas de clasificación naturales, hasta los actuales que están basados en caracteres filogenéticos. Entonces, por ahí en su investigación, ¿qué otros sistemas de clasificación hallaron que refieren a la clasificación de los espermas? Por ahí leí, creo, algunos trabajos en los que se mencionaban acertadamente sistemas de clasificación de helechos, de gimnospermas y demás, ¿no? Está muy bien, claro, pero también vamos a centrarnos aquí un poco en el sistema de clasificación de angiospermas. A ver qué sistemas hallaron por ahí y qué caracteres tienen esos sistemas. A ver, no se amontonen equipos. Pues, ¿Quién dice yo? Creo que Adelante. así a grandes rasgos podría ser como
toda esta historia que fue desde lo morfológico, empezó como siempre con lo morfológico, descripciones artificiales, creo que eran. O sea, no, creo que esas eran las segundas, las naturales, ajá, las que eran con base en cómo se veían y su parecido externo. Y las artificiales creo que meramente era, o sea, por conveniencia, nada más para identificarlas. Y los caracteres en los que se basaban para hacer esas agregaciones, pues eran meramente arbitrarios. Y ya con creo que a partir de la presión del origen de las especies de Darwin, fue que empezaron como a integrar todos estos conceptos evolutivos y así, y trataron de ordenar esos grupos que anteriormente solo eran meramente por morfología, pues ahora por parentesco. Y pues Así así. es. Y pues ya más actualmente, pues se utiliza todo lo de la secuenciación, y demás técnicas moleculares. Efectivamente, muy bien, Sofi. Pues como bien decías y como comentábamos ya en las otras clases, pasamos de utilizar sistemas netamente arbitrarios, como por ejemplo las formas, los tamaños, que si son hierbas, que si son árboles, las uso para esto, las uso para el otro, pues se pasaron a sistemas naturales y a sistemas referentes ya a caracteres filogenéticos, ¿no? Hable de lo que a nosotros nos conviene, sino de los parentescos que tienen estos grupos con los que estamos trabajando. Por ahí habían algunos sistemas que sí mencionaron en sus tareas. Vi el sistema de Eichler, el de Engler, el de Cronquist, me parece. ¿Pueden comentar un poquito al respecto? A ver qué otro equipo dice yo. Bueno, nosotros en el equipo lo manejamos por clasificaciones artificiales, naturales, Ya y lo dije, clasificaciones evolucionistas. Por eso, pero, o sea, dentro de esas, por ejemplo, en la de artificiales estaba la de Carus Linus, sí. En las naturales estaba el de Lauren y Adamson, Michael Adamson, y en las evolucionistas estaban la de August Eichler, Adolf Engler y Charles Basie, John Hutchinson, Armen Arthur Cronquist, Exactamente. Y Rolf Dahlgren, algo así. Ok. ¿Y en qué se basaban o qué? ¿Cuál era el rollo, les digamos así, de ellos? Bueno, el de Cronquist venía explicado en el de Evolution and Classification of Flowering Plants. Dice que no aceptaba los superórdenes de la clasificación de Tahan, pero que están basados en los mismos conceptos. En el de Evolution, de Cronquist, el sistema proveía la única clasificación detallada de las angiospermas, la cual completa con claves para órdenes y para familias. En efecto, ¿no? El y sistema de complementando un poco... perdón. Quiero decir que complementando un poco lo que dice Eve, porque hacía referencia al de Tahan, este señor, sí es señor, se basaba más que nada en todas las evidencias evolutivas que ya habían sido propuestas. Entonces, o sea, ya empezaba a organizar en cuanto a relaciones filogenéticas. Nada más. O sea, nada más era como para aclarar.
Se comienzan desde un punto a utilizar esas referencias evolutivas que ya se conocían de ciertos grupos, ¿no? Pero se seguían usando de todas formas agrupaciones de cierta manera artificiales o agrupaciones que en esencia eran parafiléticas. Si ustedes recordarán, por ahí en algunos sistemas de clasificación todavía se maneja el concepto de monocotiledonias y dicotiledonias como grupos generales dentro de las angiospermas. Actualmente nosotros sabemos que hablar solo de monocotiledonias y dicotiledonias es referirnos a grupos parafiléticos. En realidad no se distinguen en origen a esos grupos, no se distingue el origen evolutivo de ellos. Contrario a todos estos sistemas de clasificación, pues el sistema APG precisamente inicia con este proceso de ordenar a los grupos, a los grandes grupos, quedando hasta el nivel de orden en este caso, y ya con las familias dentro, ordenarlos de acuerdo a esos parentescos, no solamente morfológicos, sino evolutivos y genéticos. Entonces, por ahí una de las cosas era cuáles son esos criterios que utiliza el sistema APG. A ver, alguien más que diga yo. Muy general, es en esencia, ¿no? No tienen que comenzar a comprender cómo es que se hacen los estudios con los nucleótidos, los plásmidos y demás que utilizan para el sistema, ¿no? Pero de manera muy general, o sea, se basa en qué. Hola, profe, ¿se escucha? Se escucha, adelante. Ok, yo encontré que en la clasificación de APG se analiza de modo así cladista las secuencias de ADN de 3 genes de las plantas, que serían 2 de Ajá. los cloroplastos y 1 del ribosoma. O sea, eso es lo que yo encontré que se basa la clasificación de APG. Exactamente. Uh-huh. A ver, ¿qué más? ¿Quién más? Ah, bueno, y también encontré que no, bueno, en el caso de los nombres, no utilizan como que nomenclatura oficial. O sea, eso no, o sea, no entendí muy bien esa parte, pero decía que no utilizaba o sea, nomenclatura oficial, sino que Uh-huh. por lo que yo entendí era como también podían usar nombres comunes o algo así. Ok, O a lo que se refiere, más o menos. ok, si te das cuenta, en el árbol que tengo ahí en la diapositiva, creo que sí la ven, ¿verdad? Aunque no se distingue por la magnitud de la lámina, pues cada uno de los taxones que están ahí se refiere a que están agrupados en algunas categorías que no refieren al sistema de clasificación internacional. Ejemplo, voy a llegar a eso un poquito más adelante, cuando nosotros vemos a los grupos de las angiospermas basales, a las magnólidas, a las monocotiledonias, a las eudicotiledonias y a todo este compendio que integra al sistema de clasificación. En realidad, esos clados en algunos casos o esos grandes grupos no están apegados a esta nomenclatura oficial. Simplemente son como que agrupaciones dependiendo de la relación que existe entre esos grupos, ¿no? Obviamente más adelante sí siguen el mismo patrón de nomenclatura del Código Internacional, sobre todo cuando nosotros ya vemos, voy a la lámina de atrás, esta columna donde se observan a todos los órdenes y subyugados a ellos las familias que integran a esos órdenes. A eso se refiere básicamente. Entonces, ¿qué más? ¿Cuántos grupos podemos encontrar? ¿Cuántos grandes grupos podemos encontrar nosotros de acuerdo al sistema de clasificación APG? Cuatro. Escucho, cortó un poquito.
quedó claro, ya dejó claro Lilian, que entonces el sistema se basa en el análisis cladístico de las secuencias de ADN de 3 genes, ¿no? Tanto de los cloroplastos como del ribosoma. Y ahora, ¿cuáles son esos grandes grupos que podemos observar? Si se dan cuenta, en esa ampliación de la lámina, tengo ahí en la diapositiva, podemos observar a todas las plantas embriófitas, ¿no? Vemos arriba a los musgos, hepáticas, antoceros, a las licofitas y a los helechos verdaderos, a los gingos, a las cícadas, a las coníferas, ¿sí? A las netáceas en general. Posterior a ello vemos la ramificación donde se encuentran todas las angiospermas, iniciando por el grado o el clado Ana. ¿Sí? Ok. Ahorita vamos a continuar con esa pregunta, ¿no? Bueno, ya dijimos entonces que el sistema PG entonces se basa en estudiar análisis cladísticos o la relación que existe entre estos grupos de plantas con flores. Pero ¿cuáles son entonces esos caracteres que comparten las plantas con flores de acuerdo a este sistema de clasificación APG? ¿Sí? Bueno, por ahí les he listo entonces algunos de estos criterios o algunos de estos caracteres compartidos que ya estuvimos trabajando durante las sesiones anteriores. Recuerden ustedes que ya nos pusimos a desmenuzar a las plantas, a ver si tienen cáliz, corola, qué tipos, qué formas, qué modificaciones y demás. En general, el sistema APG engloba todas las plantas que tienen los caracteres que vemos enlistados en azul. Las flores, que generalmente tienen perianto. Con perianto nos referimos a la presencia de un cáliz y una corola, o a una estructura no reproductiva dentro de la flor que tiene la finalidad de proteger y de atraer, ¿no? A los estambres con 2 tecas laterales, que ustedes recordarán, veíamos a los estambres que se componían de un filamento y anteras, y que cada antera tenía un par de tecas. Otro carácter que nosotros vamos a observar en estas plantas de manera general es el gametofito masculino, que tiene 3 núcleos. Recordarán ustedes también, como ven en la imagen de arriba, que teníamos a una célula generativa y 2 células sexuales, que son las que se encargan de fecundar al óvulo y a los núcleos polares durante el proceso de fecundación, ¿no? Otro carácter importante o apomorfía del grupo de las angiospermas del sistema de clasificación es el gametofito femenino, que tiene 8 núcleos. Ustedes recordarán, ahí puse en la imagen de abajo, a la extrema derecha, que el óvulo va a constar de esos 8 núcleos, ¿no? De 3 células antípodas, de 2 células de núcleos polares, 2 sinérgidas y una célula huevo, ¿sí? Que va a haber un proceso también de doble fecundación o doble fertilización, perdón. Recordarles que en este proceso la célula huevo es fertilizada por una de las células del grano de polen para formar al cigoto diploide, y las otras 2 células o núcleos polares son fertilizadas por la célula espermática restante de polen, y van a formar un endospermo triploide, que es la base del material de reserva en el caso de las angiospermas. Obviamente va a depender del grupo de plantas del que estemos hablando, si el endospermo o los cotiledones son los que proveen la mayor cantidad de reserva, ¿sí? Por ahí en la misma imagen abajo a la izquierda también podemos ver la presencia de los dobles integumentos que envuelven al óvulo en el caso de las angiospermas, un tegumento interno y un tegumento externo. Y por último, la formación de los frutos, ¿no? A través de la unión de los carpelos. En estos frutos podemos encontrar diferentes tipos o formas. Muy en general, pues por ahí pongo el ejemplo de los frutos monotalámicos o politalámicos, dependiendo del hecho de que vengan de una sola flor o que vengan de la unión de varias flores, ¿no? En general son los caracteres que nosotros vamos a encontrar compartidos en el grupo de las angios de acuerdo al tema de clasificación APG. Con respecto a la pregunta que les hacía hace un momento, identificamos a esos 6 grandes. ¿Por qué será que están identificados de esa manera y no los que están, por ejemplo, marcados en negritas y demás?
¿A qué se debe esa clasificación? Ya lo mencionaron. A ver, ¿estamos de acuerdo en que identificamos 6 grandes grupos? ¿De acuerdo a qué? ¿O su morfología? A la morfología como consecuencia de qué? Pero no era más enfocado a lo de las secuencias de ADN. Exactamente, a la morfología, que es resultado a fin de cuentas de las relaciones filogenéticas o del parentesco que hay, ¿no? Recuerden que acá, escucho, perdón, se cortó un poco. No, es que se activa tarde mi micrófono. Pero iba a decir algo de cloroplastos. A ver, adelante. No, pues eso de la secuencia del ADN de los cloroplastos, lo que mencioné. Lirio. Ok, creo que ahora sí te escuchamos muy cortado. Sí te escucho que estás hablando de los cloroplastos y no entendí mucho. Si ¿se puede checar el micro o comentarlo en el chat y que alguien nos haga a favor de leerlo? Guillermo, ¿verdad? Creo que dijo Estoy en la- se desconectó, profe. ¿Perdón? Que Creo que se dijo que se desconectó. refería a lo de la secuenciación del ADN de los cloroplastos, que fue lo que dijo Lirio hace rato, algo así. Ujú. Efectivamente, sí, aquí no estamos nosotros viendo relaciones netamente morfológicas. Si las llega a ver, tienen que ver con el origen de, y no necesariamente con que los grupos se hayan formado a partir de caracteres morfológicos. O sea que si nosotros en el grupo de las monocotiledonias vemos ciertos caracteres, estos provienen del origen filogenético, de esas secuencias que se han venido trabajando, no necesariamente porque nosotros las agrupamos de esa manera. Vuelvo al punto, por ejemplo, de la anterior clasificación de las monocotiledonias y las dicotiledonias, o de magnoliofita y liliofita, ¿no? Magnoliofita representaba a las dicotiledonias y liliofita a las monocotiledonias. Si nosotros las agrupamos de esa manera, nos estamos basando en caracteres netamente morfológicos que tienen que cantidad de cotiledones que tiene la semilla en ese caso, ¿no? Que tiene el embrión, pero en realidad esa clasificación de mono y dicotiledón no representa la relación evolutiva o los parentescos que hay entre estos diferentes grupos de plantas que nosotros estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos en este sistema de clasificación APG con los estudios genéticos que se han realizado, hay varios grupos que son dicotiledóneas, pero no comparten todos los rasgos y el origen evolutivo como tal. Ahorita vamos a ver cuáles son las características que tiene cada uno de estos grupos. Si nosotros leemos entonces este árbol filogenético, vamos a encontrar a 6 grandes grupos que encerré aquí en estos óvalos rojos, que están netamente relacionados entre sí por su origen o por su parentesco. Si ustedes observan las ramificaciones de la parte basal de las angiospermas, se darán cuenta que estos grupos que están encerrados tienen una relación de parentesco más estrecha, iniciando por el grupo de las angiospermas basales, ¿sí? Donde están estos 3 órdenes que ustedes ven encerrados acá, amborelales, ninfaeles, austrobaileyales, que por sus iniciales o sus primeras letras, pues tienen la sigla ANA, ¿no? Se les conoce como grupo o clado ANA, precisamente como les decía, por las iniciales de los nombres, de los órdenes. Pero en general, este grupo de plantas tiene origen parafilético, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se desconoce a ciencia cierta la relación que hay entre ellos, ¿sí? Pero comparten ciertos en particular.
Por ahí les pongo los más generales que hay en cada uno de estos grupos, de los grandes grupos que están encerrados en los óvalos. Y, por ejemplo, en el caso de las angiospermas basales, pues vamos a encontrar plantas que son acuáticas, que no tienen cambium vascular, o sea, que no engrosan, son generalmente hierbas, y que tienen polen uniaperturado, ¿sí? Las flores generalmente son pequeñas, pero obviamente pueden variar dependiendo del grupo que nosotros estemos observando. Ahí uno de los caracteres muy particulares es el polen, ¿sí? En muchas de estas plantas, por ejemplo, como en las angiospermas, vamos a encontrar a grupos que son dicotiledóneos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en el caso de las eudicotiledóneas, tenemos un carácter muy particular. Dentro de cada uno de estos grupos que son monofiléticos, tenemos caracteres muy particulares. En las eudicotiledóneas, el grano de polen es tricolpado, lo vamos a ver más adelante en una lámina. Quiere decir que tiene 3 suturas o 3 puntos de apertura, ¿sí? Y todas las eudicotiledóneas van a tener ese carácter. Tienen 2 cotiledones, y por ejemplo las angiospermas basales que vemos en esta lámina tienen 2 cotiledones. Las magnólidas que vemos encerradas debajo de esta flecha verde tienen 2 cotiledones, pero no tienen polen tricolpado, ¿sí? Ahí el carácter que los separa es ese, ¿sí? Evolutivamente el polen tricolpado es un carácter que utilizaron en el sistema de clasificación APG para englobar a este grupo de plantas que nosotros vemos abajo, ¿no? Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo, aparte del que les mostraba. En este caso se darán cuenta que, por ejemplo, Amborella, que es un género que también pertenece a las angiospermas basales, tiene fragmentarias. Si ustedes observan la lámina con el inciso D, se darán cuenta que no hay diferenciado un cáliz y una corola como tal. Tenemos carpelos que están parcialmente libres, tenemos estaminodios, que son como que estructuras similares a los estambres, pero no podemos definir como tal filamentos, anteras, tecas y demás. Es una flor básicamente como primitiva, ¿sí? Y evolutivamente está comprobado que es una planta que es de las primeras angiospermas que se desarrollaron, ¿no? Son angiospermas basales por eso mismo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del siguiente grupo, de las magnólides, nosotros vamos a encontrar ciertos caracteres propios de ese grupo, ¿sí? En primera vamos a tener polen que no tiene aperturas, que es un aperturado o que es biaperturado, que las flores generalmente son acíclicas, que quiere decir que no tienen una organización entre cáliz y corola, como nosotros las veíamos en las flores típicas cuando hacíamos las disecciones, ¿sí? Que no hay una diferenciación de verticilos, el cáliz y corola como tal no están diferenciados. Generalmente vamos a encontrar tépalos, si es que hay un perianto como tal, los estambres tampoco diferenciados, y eso las cataloga dentro de este grupo de las magnólidas. Como les decía hace un momento, son plantas cotiledóneas, pero la variación ocurre en el origen del grano de polen, en la morfología, que obviamente es producto de las relaciones filogenéticas, a fin de cuentas, ¿sí? Un ejemplo es esta flor que les pongo ahí de un género que se llama Ocotea, que es familia de los aguacates, es primo, le digamos así, del género Persea, ¿sí? Y nosotros podemos observar ese tipo de flores que no están diferenciadas como tal. Si ustedes las disectan, va a ser muy difícil que lograr los verticilos de manera típica como lo hacíamos con otras plantas, ¿sí? Otro ejemplo claro que les puse en algunas de las láminas de las sesiones anteriores es el caso del género Magnolia, donde nosotros podemos ver a plantas que tienen flores grandes, vistosas, pero una diferenciación entre cáliz y corola, donde vemos, por ejemplo, que el gineceo está integrado por múltiples carpelos, pero que no están soldados o fusionados como tal, ¿sí? Donde vemos estambres, como en el inciso B, abajo, a la derecha, donde no está diferenciada la estructura del filamento, de las tecas, de las anteras, sino que tenemos estructuras demasiado rudimentarias, pero a fin de cuentas, pues son flores, ¿no? Aunque no tengan todas esas diferenciaciones que nosotros observamos en el grupo de las plantas eudicotiledóneas, ¿sí?
Otro grupo que segregué, y está segregado obviamente en este sistema de clasificación, lo segregué y lo marqué en esta lámina, es el grupo de los clorantales. En eso los clorantales están identificados como un grupo independiente porque provienen de una rama en la que no se conoce todavía el ancestro común o la relación filogenética exacta. De ahí es donde derivan estas famosas politomías que les marco en la parte basal de esta ramificación del árbol filogenético. Se darán cuenta ustedes que este grupo forma un peine, ¿sí? Quiere decir que no tiene a un grupo que defina la relación. No hay una ramificación en la que se defina pariente de quién es, ¿sí? Sino que se desconoce todavía, ¿no? En sistemas anteriores, por ejemplo, en el sistema APG2 y APG3, se les consideraba dentro de las magnólidas, si no mal recuerdo. Pero más recientes, antes de establecer el sistema de clasificación APG en su versión 4, se determinó que no se conocen como tal esas razones de origen que tiene el grupo de los clorantales. Dentro de este grupo tenemos solamente una familia y como dato particular, pues sí la tenemos aquí en el estado de Chiapas y en México, ¿no? En este grupo de plantas vamos a encontrar, por ejemplo, polen pentacolpado, que quiere decir que tiene como forma de estrella, tiene como surcos, ¿sí? Las flores generalmente son pequeñas. Si nosotros vemos esta estructura acá, este fruto agregado, se darán cuenta que proviene de la fecundación de cada una de esas flores o esos pequeños como chipotitos que se le ven ahí, ¿sí? Generalmente son flores verdes, de ahí viene el nombre del género base que se llama Chloranthum, ¿sí? Las flores son poco vistosas, no tienen corola, ¿sí? Generalmente son plantas en las que no vas a observar una flor con corola, ¿sí? Las hojas generalmente son opuestas, envainantes, tienen caracteres netamente físicos, ¿no? Los frutos son carnosos y otros caracteres por ahí que aparecen cuando uno comienza a indagar con respecto a caracteres de la familia, del género y de las especies que lo componen, ¿no? Esto es para que nos demos como que una idea del por qué está dentro de esa clasificación independiente. Son dicotiledóneas también, creo que no lo puse por acá, pero como les decía, el polen varía, la forma de apertura del grano de polen varía con respecto a los otros grupos. En el siguiente grupo, en las monocotiledóneas, ya encontramos a un grupo que es monofilético. Si ustedes observan aquí filogenético, vemos esta pequeña rayita en la que nosotros identificamos que todos los que están aquí agregados en estas ramificaciones posteriores, pues son provenientes de un ancestro común, ¿no? A eso se le llama ser un grupo monofilético, que tienen un ancestro en común. Las monocotiledóneas en general, como ustedes ya saben, pues presentan una sola hoja embrionaria a un cotiledón, no tienen un cambium vascular, quiere decir que no tienen crecimiento en grosor, ¿sí? Son generalmente hierbas o arbustos muy pequeños. El polen es generalmente monocolpado, que quiere decir que tiene solo poro de apertura. Los verticilos están agrupados en tres, en números de 3. Aquí les pongo el caso, por ejemplo, de una orquídea. Vamos a los 3 pétalos marcados en rojo, perdón, los 3 sépalos marcados en rojo y a los 3 pétalos marcados en amarillo. Otro carácter muy particular que ustedes observaron durante sus sesiones en las que trabajaban con las hojas es la presencia de las venas lineares o venas paralelas, ¿no? Otro carácter muy importante pues también es la presencia de las hojas envainantes. Hay una variación muy importante en cuanto a la morfología, pero todo tomado desde el punto de vista de la relación evolutiva de estos grupos de plantas. Por ahí les pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de venación que presentan las monocotiledóneas. Esto que nosotros vemos aquí es una apomorfía de ese grupo, ¿no? No ese sistema de venación en una dicotiledonia o en una eudicotiledonia y demás, ¿sí? Aquí vemos que básicamente hay venas paralelas o peniparalelas. Y tomado del libro de Simpson se podrán dar cuenta de un ejemplo de las venas paralelas en el inciso B y inciso C un ejemplo de las venas peniparalelas. Me imagino que, por ejemplo, en el caso del inciso C,
pues ya se habrán percatado de las hojas del plátano, o de las hojas de las heliconias, o de las hojas de la famosa hoja blanca con la que hacen tamal, ¿no? Se presentan esos caracteres y son los que nos pueden ayudar a agruparlas, al menos en estas grandes categorías, y posteriormente ir identificando al orden, a la familia, al género, hasta a la especie a la que pertenecen, dependiendo de los caracteres conjugados. Bueno, el siguiente, el penúltimo que ustedes observan acá, es el grupo o el orden de los ceratofilales. Este grupo de plantas generalmente son plantas acuáticas. Solamente hay una familia y solamente hay un género, pero se desconoce el origen en común que tenga con otro grupo. Es un grupo hermano de plantas eudicotiledóneas, pero si ustedes se dan cuenta, está separado de las eudicotiledóneas porque tiene polen inapertura. Quiere decir que no hay poros de apertura y que el polen generalmente se rompe al momento en el que las células sexuales comienzan a formar al tubo polínico. ¿Escuché un micrófono? Ah, no, yo le iba a preguntar algo. Después me acordé que no puede ver el chat, pero creo que ya resolví mi duda. Es que, o sea, era enfocado a cuáles eran los polinizadores y dispersores de esas plantas acuáticas, porque nunca lo había pensado, pero no sé si existe como tal, o sea, si sea, ¿cómo es? ¿Zoocoría o aquí sería pura hidrocoría? No sé. No, también hay de los dos, hay hidrocoria y zoocoria, y en el caso, por ejemplo, de este grupo de Ceratophyllaceae, intervienen mucho las aves acuáticas, ¿sí? Tienen mucho que ver en la dinámica de las poblaciones de este grupo de plantas. Son muy pocas especies, si no mal recuerdo, son como 28 especies dentro del grupo de Ceratophyllaceae. Sí tienen mucho que ver con respecto a las aves acuáticas. Sobre todo es zoocoria lo que ocurre en este caso, ¿no? Producen frutos muy pequeños, aquenios en este caso, ¿no? Gracias, profe. Sí, pero sí juegan un papel importante, aunque son pocas las especies, digamos así, ¿no? En algunas clasificaciones anteriores, de hecho, se creía que estaban emparentadas con el grupo de las ninfales, con las primeras, ¿no? Con las angiospermas basales, pero el tipo de apertura de polen y demás no coincide con el grupo de las angiospermas basales. Entonces, por esa diferencia, se le relacionó más a las eudicotiledonias como grupo hermano, porque tiene dos cotiledones, pero se les segregó o se les separó porque el polen es inaperturado, no es tricolpado como en el caso de las eudicotiledonias. ¿Vale? Hay una imagen que les puse que muestra un poco acerca de las estructuras reproductivas o de las flores de este grupo de plantas, ¿no? De Ceratophyllaceae. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver visualmente con una flor como nosotros las conocemos, ¿no? Como nos imaginamos una flor. Es algo totalmente diferente. Sí, nada. Nada que ver, pero a fin de cuentas eso que ven es una flor. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de disectar, ahí sí se necesita de microscopio óptico y demás, nosotros notaríamos que sí hay androceo, sí hay gineceo, que se carece de corola y cáliz en ese caso, pero a fin de cuentas son flores, ¿no? Son estructuras reproductivas agregadas y tiene las características que la agrupan dentro de las plantas angiospermas, ¿no? Que si va a tener, por ejemplo, el óvulo con 2 tegumentos, si va a tener las células sexuales femeninas 8 nucleadas, las masculinas 3 nucleadas y demás. Lo poseen, pero en apariencia, pues no simulan flor, ¿no? Y bueno, pues ya por último, el caso de las plantas eudicotiledóneas, que de hecho es el grupo que representa la mayoría de las especies de plantas, que nos más del 75%, con aproximadamente 190,000, 195,000 especies, y el carácter principal por el que se arma este grupo, le digamos así, por el que sale a relucir o se le segrega del grupo de dicotiledóneas, es la presencia de ese polen tricolpado. Lo que ustedes ven acá es el grano de polen en vista lateral y en vista frontal. Se darán cuenta que se observan 3 suturas.
Cuando ustedes observen el polen, si se llegara a hacer una práctica de esto, y se trata de una planta que posea esos tres surcos o esas tres aperturas, pues estamos viendo a una planta del grupo de las eudicotiledóneas, independientemente del número de cotiledones que vaya a tener, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me dan un ejemplar de una ceratofiliácea, o si me dan un ejemplar de una magnoliácea o de una laurácea, yo puedo identificar si es una magnólida o es una eudicotiledonia, es observando precisamente los granos de polen, ¿no? Obviamente hay forma más fácil que pues es ya con el uso de las claves dicotómicas para poder identificar al gran grupo al que pertenecen, pero este es un carácter evolutivo que las agrupa en cierta categoría de las que nosotros vemos en el sistema de clasificación APG. Dentro de este grupo de plantas, la mayoría de las características que ustedes estuvieron describiendo en sus trabajos. Cuando, por ejemplo, ustedes observaban el tipo de venación, que en este caso, cuando observamos que las semillas poseen embriones con un par de cotiledones, cuando observábamos, por ejemplo, a esta agrupación de Carola, Androceo y Gineceo, y que incluso en algunos grupos de plantas, como esta Malvaviscus, que vemos aquí en la imagen, observar estructuras anexas como la calícula, como la columna estaminal. O sea, ya vemos un compendio de características que nos es mucho más, ¿no? Que es propia de este grupo de las plantas eudicotiledóneas. Aquí en el árbol filogenético podemos ver todos los órdenes que pertenecen a esta clasificación, ¿no? Si ya nosotros nos vamos a nivel de familia, adelante de esta gran columna que vemos acá donde están los órdenes, pues aquí encontraríamos a la gran mayoría de lo que nosotros conocemos, que a las malváceas, a las asteráceas, las brasicáceas, las vitáceas, etcétera, 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 ¿no? Como para darnos una idea del cómo está organizado el sistema de clasificación APG con base en ciertos caracteres evolutivos como la forma de apertura del polen, como el número de dicotiledones o de hojas embrionarias, como el hábito o la forma que tienen, ¿sí? Como la presencia o la ausencia de cáliz, corola, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que por aquí es mucho más común que nosotros nos ubiquemos en cuanto a los taxones que pertenecen a este grupo de las eudicotiledones. Entonces, recuerden, este sistema lo que trata de hacer es agrupar las plantas de acuerdo a su origen evolutivo o a su parentesco, ¿sí? Si nosotros hablamos de otros sistemas, como por ejemplo el de Cronquist, que es de los más comunes que se están dando, incluso por ejemplo en la clasificación de la colección del herbario Cimatuda en la Unicach, se sigue utilizando el sistema Cronquist para agrupar a las familias. Estamos refiriendo a un sistema que se basa netamente en grupos parafiléticos. No se está expresando en sí la relación que hay entre esas familias, sino los caracteres similares que tienen, ¿sí? O sea, qué cosa los agrupa y qué cosa los desagrupa dependiendo de cierto carácter. ¿Vale? ¿Todo bien hasta esa parte? Sí, profe. ¿Está bonito o está feo? Está complejo. Bueno, por ahí les puse algunos caracteres que son los que les pueden ayudar, ¿no? ¿Perdón? Los caracteres y así. No escuché bien, no sé, se cortó. ¿Puedes repetir, por favor? Se me cortó. Ok, interesante, complejo, creo que ya leí. Regreso a la presentación. Sí, bastante complejo. En realidad, por eso les decía que como tal angiospermas debería tener un par de semestres, ¿no? Porque en uno tienes que definir morfología, sistemas de clasificación, identificación, y en otro ya tienes que comenzar a identificar a nivel de familia, género y especie, ¿no? Pero bueno, es para lo que nos da en este caso. Bueno, para continuar entonces con ese tema, hablando ya un poco de los sistemas de clasificación, tanto históricos como los actuales, y
organizan. También quedó por ahí una actividad que refiere a la riqueza de flora que nosotros tenemos en México y en Chiapas. Pues ya les había puesto este pequeño mapita donde nosotros veíamos la riqueza florística de México en comparación al resto de los países de América, solo para darnos una idea en números, pero también quedó otra actividad que refería a enlistar esas familias que son las que tienen mayor riqueza de especies, ¿no? Por acá también les pongo otra imagen u otro mapa donde ya nosotros nos centramos en los países que tienen mayor riqueza de acuerdo a la posición, ¿no? A la posición geográfica del continente. En este caso, nos estamos refiriendo a América Tropical o al Neotrópico, donde nosotros vemos que se alberga a cerca del 30% de toda la flora de angiospermas del mundo, ¿sí? Realmente en el Neotrópico, que abarca de estas rayitas rojas para adentro, creo que ya todos ubicamos a qué nos referimos cuando hablamos del Neotrópico, tenemos entonces concentrada a cerca del 30% de la diversidad de angiospermas del mundo. Y las principales familias que van a tener mayor riqueza de especies, pues coinciden con lo que ustedes decían para México y para Chiapas, ¿no? Vamos a tener en primera posición a las asteráceas, a las orquidáceas en segundo lugar, a las poáceas, a las fabáceas en cuarto lugar y a las rubiáceas en quinto lugar. ¿Qué características tienen? Precisamente esa es la última actividad que van a realizar dentro de lo que resta, ¿no? del semestre en cuestión. Ahora, por ahí está la misma pregunta que quedó de tarea, ¿no? ¿Cuáles son las 5 familias de mayor riqueza específica en México y en Chiapas? Por ahí citaron algunos a la obra de Villaseñor de 2016, otros se basaron en los números que ofrece Conavio. Todas son válidas, obviamente, dependiendo del autor al que ustedes citen. Y solamente para retomar números, se acordarán que para el caso del país en general, tenemos ¿cuántos órdenes? 73, tenemos 297 familias, tenemos 2.854 géneros y cerca de 23.314 especies. De acuerdo a Villaseñor, obviamente, ¿no? Este número pues es muy variable y depende precisamente de los esfuerzos que se hacen con respecto a los estudios florísticos en el país. Entonces, en cuanto a familias, también vemos ahí que en México, en géneros, vemos que en México muy variable, ¿no? La cantidad dependiendo también del estado que nosotros estemos observando. Creo que la mayoría de ustedes consultó a esta obra de Villaseñor y que cada estado pues va a tener su peculiaridad con respecto al número de órdenes, de familias, de géneros y de especies, y todo ello obedece a las condiciones que nosotros vamos a observar dentro de cada lugar. Me refiero a las condiciones geográficas, edáficas y demás que van a propiciar que se desarrolle un tipo de vegetación en una zona en particular. En el caso del sureste y muy particularmente en Chiapas y Oaxaca, como ustedes sabrán, tenemos condiciones bastante extremas, les digamos así, bastante diversas o variadas, que precisamente dan como resultado a esta gran riqueza de flora y por consecuencia de fauna y demás organismos que nosotros tenemos en el estado y que nos posiciona en los primeros lugares, ¿no? Entonces, si nos referimos a Chiapas y a México, ¿cuáles son esas familias con mayor riqueza de especies? Por acá estamos viendo a las de México, pero en el caso de Chiapas, ¿qué ocurre? A ver. Creo que son bastante similares, nada más cambia tantito el orden. Me parece que Fabase sigue en segundo lugar, igual que a nivel nacional, pero el primer puesto lo ocupan las orquídeas, la familia de las orquídeas. Y ya el tercero vendría siendo el de las asteráceas, el cuarto el de lo que platicábamos hace rato de los acates y los pastos, las poáceas, y por último sería la de las rubiáceas, que yo no sabía, pero pues aquí es donde están esas florecitas rojas a las que le sacas así como lo de adentro y te comes la mielecita, pues esas. Así es, a las ixoras. Esas.
Exactamente, y también el café, ¿no? El café es precisamente perteneciente a la familia Rubiaceae, el género Coffea. Para quienes son amantes del café, pues ya lo saben, ¿no? Bueno, muy bien, entonces hay una variación ahí en cuanto al orden, ¿no? En lugar de tener a las asteráceas en primer lugar, tenemos un intercambio con las orquidáceas. ¿Por qué será que ocurre eso? Esa es la pregunta. ¿A qué creen que se deba? ¿Por qué esos cambios? ¿Por qué orquidácea ocupa el primer lugar en Chiapas? A ver, ¿quién dice yo? ¿Cuáles son esos factores que pueden influir en que haya ese cambio o ese enroque en el número de especies de las familias Asterácea y Orquidácea? Pues si nadie dice nada, profe. Yo lo relacioné con el último artículo que nos dejó leer, que precisamente era la de la... Ay, ¿cuál es la denominación? Región terrestre protegida o algo así. Ajá, prioritaria, que pues en Chiapas tenemos varios tipos de ecosistemas y creo que el más vulnerable de todos sería el bosque de montaña. Y mencionaba el último artículo que precisamente ahí se encontraron un montón de especies de orquídeas. Entonces, yo creo que son todos ese conjunto de factores bióticos y abióticos ambientales que permiten que aquí en Chiapas la familia de las orquídeas sea la que más, o sea, la que más, o la más predominante. Efectivamente, ¿no? Ese es uno de los grandes puntos que condiciona el hecho de que tengamos mayor riqueza de especies del grupo de las orquídeas en Chiapas, ¿no? Con respecto a lo que ocurre a nivel del país. Obviamente estamos tomando... A ver, ¿me escuchan? Perdón, yo iba a mencionar, o sea, igual Sofía, como el clima, los tipos de biomas y todo eso, y también, no sé, o sea, como el hábito de los, que tal vez más árboles donde puedan ir creciendo las orquídeas. Y creo que en el último artículo que nos mandó, no sé si estoy bien, pero Chiapas tenía creo que el 21 o 24% de las especies totales de México, de orquídeas. No sé si estoy bien. Estás bien. Estás bien, efectivamente, ¿no? O sea, en Chiapas tenemos una gran riqueza de especies del grupo de las orquídeas. Y si nos vamos a un nivel todavía mucho más pequeño en cuanto a superficie, particularmente otra región terrestre prioritaria que se llama el Momón Montebello, es la mayor riqueza a nivel nacional, de hecho, ¿no? Esa zona del Momón y Montebello tiene cerca del 33% de toda la riqueza de orquídeas del país, ¿no? Ese es el porqué el tema de la venta, compra-venta y extracción ilegal de orquídeas tiene o requiere mucha atención en la zona de los lagos de Montebello y zonas aledañas, ¿no? Contrario a lo que se estaba, pues nosotros tenemos mucho mayor riqueza de orquídeas que, por ejemplo, estados como Veracruz o Oaxaca, de hecho. Bueno, hay un tirito ahí que siempre se dan entre Chiapas y Oaxaca, pero la cuestión no es pelear, ¿no? La cuestión es que es un grupo bastante vulnerable y que se encuentra presente en nuestro estado precisamente por condiciones que ustedes ya mencionaron, ¿sí? Las cuestiones que tienen que ver con el suelo, con la grafología, con la complejidad del paisaje, con las corrientes de humedad, todo eso que desemboca en los tipos de vegetación o comunidades vegetales que tenemos. El caso muy particular de RTP o Región Terrestre Prioritaria de Tacanabo-Querón, ¿no? Que mencionábamos en el artículo, que tiene precisamente una buena extensión de bosques mesófilos de montaña o bosques de niebla, que en todo el país representan cerca del 1% de la superficie, pero que en riqueza biológica a nivel país tiene más de 10% de la biodiversidad que tenemos en México.
Entonces se imaginan lo complicado que es, ¿no? Tratar de proteger o tratar de conservar esa diversidad biológica en zonas tan complicadas y tan amenazadas. De ahí deriva precisamente esa riqueza de especies en el grupo de las orquídeas, de las condiciones que le ofrecen ciertos ambientes o ciertas comunidades vegetales que particularmente en el estado de Chiapas. Monse, escucho o veo abierto un micrófono. ¿Vas a participar? Ok, sí me escuchan, ¿verdad? O ya se me cortó. Sí, profe. Ok, pensé que ya se había cortado. Bueno, entonces, efectivamente, lo que ustedes mencionaron es una razón por la cual hay más riqueza de especies de orquídeas en Chiapas con respecto a otras familias biológicas, ¿no? Otras familias botánicas. Las asteráceas, como saben, también tienen muchas estrategias o muchos mecanismos de adaptación. Entre las asteráceas podemos encontrar incluso a epífitas, a árboles, a arbustos, a hierbas, ¿sí? A terrestres, a rupícolas, ¿sí? A muchas formas biológicas y formas de vida adaptadas precisamente de esa familia, pero particularmente encontramos gran riqueza de hierbas que se desarrollan generalmente en zonas que ya han sufrido algún grado de perturbación severo, ¿no? Y, por ejemplo, les ponía un mapa, a ver, permítanme un momento, aquí más adelante, en el que se enmarcan, de acuerdo a Villaseñor 2016, esos sitios o localidades que tienen una mayor cantidad de estudios de sedimentarios florísticos en el país. También se ha demostrado que mucho del esfuerzo que se ha realizado en cuanto a recolectas y a estudios florísticos, mucho con las zonas cercanas a caminos o zonas accesibles de cierta manera para ser recolectadas. Entonces, el hecho de que la familia con mayor riqueza de especies sea Asterácea, precisamente puede deberse al esfuerzo que se está haciendo en cuanto a la recolecta de ejemplares y al lugar donde se está haciendo, ¿no? Si se dan cuenta en este mapa, pues solamente se tiene inventariado o monitoreado alrededor del 10% de toda la superficie del país. Y tenemos una gran riqueza de especies de las diferentes familias, aunque solamente se ha llevado a ese nivel y todavía faltan muchas zonas por estudiar o por monitorear, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta del por qué son importantes los listados o los estudios de flora y de vegetación en México y en Chiapas. Y viene en este caso la discusión que ustedes llevaron a cabo en equipos. ¿Quién quiere comentar? ¿Qué equipo quiere iniciar con su discusión? A ver, ¿qué les pareció, no? O sea, ¿cómo pueden ustedes abordar la pregunta? A ver, adelante. Pues le iba a decir que si quería, yo le comentaba un poco de lo que discutimos con mi equipo. Lo claro, manejamos como en dos partes. Lo de la importancia de seguir realizando los inventarios y pusimos una segunda sección que era de retos y complicaciones a la hora de hacerlo. En la primera pusimos o sea, sabemos que es prácticamente imposible inventariar toda la riqueza total de especies. Es humanamente imposible. Pero si se realizan esfuerzos de muestreo grandes e intensos, se pueden obtener resultados bastante positivos. Incluso para registrar especies nuevas para una localidad o nuevos registros, o sea, no especies nuevas, sino registros nuevos en el lugar. También que cuando juntas la revisión de los ejemplares que colectas en campo y los comparas con la información que proviene de bases de datos en herbarios físicos o electrónicos, sirve para como poner al día
o corroborar toda esa información por lo mismo de que la taxonomía está en constante cambio. Y esto puede llevar a subestimaciones o sobreestimaciones de las cifras reales de la riqueza que hay. También algo que comentaba Evelyn era que la revisión de la biodiversidad específica de una región y todo lo que conlleva su distribución, el estatus que puede tener en alguna categoría de riesgo, es una herramienta que nosotros podemos utilizar para la conservación. Y otro punto era lo del redescubrimiento de especies que se crean extintas. Porque aquí pusimos 2 puntos, que uno era trabajar en su conservación para evitar que se extinga de manera definitiva y que ningún organismo en el ecosistema es un ente aislado. Entonces, el hecho de que de que la persona haya redescubierto esa especie de planta puede llevar a la posibilidad de que otras especies, ya sea de flora, fauna o funga, asociadas estrechamente a este organismo, todavía se encuentren presentes. Entonces, pues, pusimos más cosas, pero para no hacer la larga, eso era referente a la importancia de por qué seguir haciendo inventarios, porque mencionaba que desde el siglo pasado, o sea, creo que la primera expedición a esa región fue en 1914 o algo así, y se siguen descubriendo cosas nuevas. Entonces, pues, todavía falta bastante. Y ya si pasamos más al rato a lo de la problemática, pues también ahí tenemos algunas cuestiones. Y eso era todo. Claro, muy bien, muy buen análisis, ¿no? Efectivamente, hay muchos factores que de cierta manera han limitado estos estudios, ¿no? Por ahí dentro de los anexos que les envié del artículo y una de las gráficas, creo que sí la pudieron checar, un mapa con una cuadrícula comparativa, ¿no? Si la observaron, se darán cuenta que hay muchas zonas con huecos de información. Y lo mismo ocurre con este mapa en general que ustedes ven de México, ¿sí? Nosotros particularmente en ese trabajo englobamos, como bien decía Sofía, todos los estudios que se han hecho desde que hay registros del año 1900, 1914 hasta cerca de 2012 y de las expediciones que se originaron a partir de un proyecto que fue financiado por la CONABIO de 2012 a 2017. Ahí lo importante es que, para empezar, se han perdido mucho más especies de las que se han ganado, ¿no? Siguen apareciendo nuevas especies registradas en los listados, pero desafortunadamente se sigue perdiendo también mucho más de lo que se gana, como les decía, ¿no? Otro punto muy importante es que esos mapas tienen esos vacíos o esos huecos de información, porque no solamente se trata del esfuerzo al que nos enfrentamos todos los biólogos, y ustedes ya se habrán dado cuenta cuando hacen trabajos de investigación semestrales y demás, o los proyectos propios que tienen, que realmente es una problemática socioambiental, ¿no? Y el hecho de poder acceder a ciertas zonas es un problema fuerte al momento de llevar a cabo una actualización de un estudio florístico, faunístico y demás, ¿no? Entonces hay zonas, por ejemplo, a las que no se puede acceder, simplemente no hay permiso, la gente no te deja, ¿sí? Hay zonas a las que no se puede acceder porque requieren de proyectos mucho más largos, con más presupuesto, con más equipamiento, con equipo técnico, en este caso, mucho más especializado, por ejemplo, para colectar en pendientes, colectar en peñascos y demás, que pues son zonas que no se pueden alcanzar. Entonces, como bien decías, inventariar todo o realizar un estudio en una superficie a escala absoluta es casi imposible, ¿no? Pero sí se pueden hacer esfuerzos precisamente para mejorar en la técnica o en los procedimientos que se utilizan para llevar a cabo esos trabajos, ¿sí? Como bien decías, igual siguen apareciendo especies nuevas, siguen encontrándose especies que se creían extintas, particularmente el caso de este artículo en donde se menciona a una laurasia, una planta familia del aguacate que se llama Ocotea sobalata,
y a la otra rubiácea que se llama Acacia mexicana y que es familia de las plantas del café o de esas ixoras a las que le chupan la mielecita. ¿Sí? Este tipo de plantas que se creían extintas aún están en esas localidades, ¿no? El problema, como bien dices, no es que estén, sino que estamos haciendo nosotros para conservarlas, dado que son microendémicas a ciertas microcuencas del área de estudio. ¿Sí? Ahí viene un problema muy severo porque los factores de disturbio todavía siguen. ¿Sí? Y no se trata de entes, como bien decías, un muy buen análisis, ¿no? Se trata de taxones que están relacionados forzosamente con otros grupos biológicos, que esos estudios todavía no se han llevado a cabo, ¿no? No se sabe en realidad con quién están emparentados, cuál es su función ecológica como tal, ¿sí? Y todo eso pues nos pone pues en tela todo lo que podemos hacer con estos grupos biológicos. A ver quién más quiere complementar algo. Yo. Adelante. ¿Me escuchan? Te escuchamos, adelante. Vale. Cuando terminé de leer el artículo, uno de los pensamientos que se me vinieron fue que hacer ciencia, en el caso como de cuando se están haciendo estudios florísticos, siento que además de que nos permiten conocer la flora de una determinada región, actualmente como estamos a nivel de sociedad, siento que también nos permite conocer cómo funciona un ecosistema. Entonces, ahí de lo que rescaté era que pues seguir haciendo estos inventarios florísticos es súper importante porque nos proveen información sobre la riqueza específica y también nos ayudan a conocer la diversidad total. Y sobre lo que mencionaba del endemismo, el artículo decía que cuando se hacía un inventario florístico, el estimado número de especies endémicas están restringidas a una zona geográfica específica. Y otra cosa muy importante era que el Tacanabo Querán es una de las regiones que corresponden a las comunidades de plantas más dañadas en México y que sabían que la deforestación y el cambio en el uso Samantha, creo que vimos, ¿verdad? Creo que se le fue internet. Ay, caray, se quedó a medias. Bueno, esperamos a que se... Ahí está, ¿no? profe, ya entró otra vez. Samantha, adelante. Se es cortó mi un internet. momentito. Sí, me imaginé. Gracias. Sí, se cortó. Bueno, bueno, sí, te mencionaba que sabían que la deforestación y el cambio en el uso del suelo está reduciendo la vegetación original, pero no sabían, o sea, no hay estimaciones sobre, o sea, sobre el efecto de la deforestación. Entonces eso se me hizo súper interesante, además de que se necesitan como proyectos de conservación y sobre todo como aquellos que estén relacionados con la agricultura y sus alternativas, porque o sea, todos los agroquímicos que se le está poniendo al suelo, etcétera, que están terminando con con todas esas plantas endémicas de la región. Gracias. Efectivamente, Samantha. Comentas algo muy importante, ¿no? Y por aquí estoy leyendo el chat y veo un comentario de Guillermo, también el cambio de los límites de ANPs. Efectivamente, hay muchos inconvenientes con respecto a ANPs, a RTPs y demás, ¿no? Un punto muy importante, ¿no? Ahí como unidad de estudio en el artículo nos guiamos de las regiones terrestres prioritarias y no necesariamente de las ANPs, porque un punto a favor de las regiones terrestres prioritarias que propone la CONABIO, que no son solamente para plantas, es para todo, pueden consultar esa información en el portal de CONABIO, es que se toma como unidad base regiones que tienen alta diversidad biológica, alto nivel de endemismo, ¿sí? Alta complejidad del paisaje, como con todas sus variantes. Y en el caso de las ANPs, los límites llegan a ser muy políticos, ¿no?
aparte de que son zonas que actualmente convertidas en islas, los límites son netamente políticos y no siguen un patrón como por ejemplo el manejo de cuencas que definen de una mejor manera un ambiente, ¿no? O a un paisaje como tal. Sí es muy importante esto que comentas, ¿no, Guillermo? El hecho de que los límites o incluso las actividades permitidas, pues sí necesitan como que una buena revisión o una actualizada en lo que refiere a ANPs, ¿no? Otro punto que comentaba Samantha, pues tiene que ver también con las estrategias de conservación, y no solamente de conservación, como ella bien dijo, sino que también se necesita reestructurar la manera en la que nosotros utilizamos a los recursos naturales. De manera correcta es el término, ¿no? Nosotros necesitamos aprender a utilizarlos de una manera sostenible, porque el principal problema es que nosotros nos pongamos a conservar y a encerrar, sino que necesitamos encontrar alternativas para aprovechar de manera adecuada lo que ya aprovechamos, al mismo tiempo tener esas zonas o esos paisajes que mantengan a los procesos biológicos, que mantengan a toda esa cadena de procesos que son a fin de cuentas los que sostienen al medio y a las sociedades como tal, ¿no? Necesitamos conservar procesos de captación de agua, de recuperación de suelos, de provisión de nutrientes, de alimentos y demás, ¿sí? Más allá de solamente la necesidad de extraer o de conservar en esencia, ¿no? Cada concepto. Sí es un tema bastante complicado y muy interesante. Entonces, vamos a ver en unas láminas, bueno, ya enlistado, el por qué es necesario hacer este tipo de actividades o para qué nos sirve, ¿sí? No solamente se trata de inventariar plantas, animales, hongos y demás por el interés de saber qué especies hay, sino también de promover estrategias para la conservación de este capital, ¿no? No sé si alguien más quiera agregar o comentar algo al respecto. Sí, entre las implicaciones que pusimos nosotros son que los intereses de investigación están más enfocados a problemáticas ambientales y de contexto sociopolítico, y se da mayor financiamiento a áreas relacionadas con biología molecular, cambio climático, conservación, y a los estudios florísticos no se les pone mucho interés y es muy difícil conseguir un financiamiento. Y bueno, que además es importante que se estén actualizando, ya que implican un tiempo y espacio dinámico, como por ejemplo en Tacaná, Boquerón, ha estado sometido a eventos volcánicos, y eso también influye en sus condiciones bióticas y especies vegetales que se encuentran allí. Muy bien, Satya. Efectivamente, ¿no? Se ha tomado mucho la idea, y yo me imagino que ustedes la escucharán en algunas charlas, propuestas y demás. Se ha tomado la idea de que ya no es necesario continuar con listados o inventarios ni de flora ni de fauna, ¿no? Pero no es cierto. En nuestro país realmente son sumamente necesarios, y en cualquier lugar del mundo los inventarios no son entes estáticos, tienen que actualizarse, ¿no? A nosotros nos falta mucho para llegar a un inventario más o menos decente, por así decirlo. Pero aún así, aunque ya se hubiera hecho ese trabajo, pues se necesitan seguir actualizando, ¿no? El inconveniente acá, como bien mencionas, es cómo o qué vamos a hacer o cómo vamos a manejar o cómo vamos a generar estrategias de conservación y de si ni siquiera conocemos ni la mitad de lo que tenemos en cuanto a territorio nacional, ¿no? He ahí la importancia de por qué se tienen que continuar las actividades. ¿Sí? Como bien dices, es muy difícil conseguir algún tipo de financiamiento o de proyecto que tenga que ver con la realización de estudios o de inventarios, ya sea de flora y fauna, ¿no? Se les hace menos precisamente por esa idea de que ya está inventariado lo suficiente y se tiene que pasar a lo que viene, ¿no?
como dicen por ahí, next, quieren seguir haciendo otras cosas cuando en realidad ni siquiera se conoce qué hay. Ese es un problema bastante severo. ¿Alguien más que guste compartir algo, comentar algo? Profe, nada más como agregar algo que nosotros pusimos. Tiene que ver ya con lo que han mencionado, pero por lo mismo de que, o sea, los ecosistemas son intrínsecamente dinámicos y si le sumamos el hecho de todas las actividades humanas, si realizamos, bueno, si se realizan, porque yo no los hago, si se realizan inventarios florísticos no tan espaciados temporalmente, o sea, no de aquí a 20 años o así, sino más cerquita, se puede ser una herramienta para medir la magnitud del cambio que está ocurriendo en los ecosistemas y medir cosas como la tasa de extinción de especies o el desplazamiento y así. Y como conclusión nosotros pusimos que pues sí, o sea, es necesario destinar más recursos, como decía Satya, a programas de conservación y protección, tanto ahí mismo, o sea, dentro de la zona, como en la periferia del Tacaná Boquerón. Pero lo más importante es como asegurarnos y exigir de que se les dé seguimiento, porque no sirve de nada que pongan el cartelito ahí entrando al área natural protegida, lo que sea, no sé cuántos millones de dólares o de pesos destinados, pero si en realidad nada más está en papel, o sea, en realidad no se lleva a cabo, porque no les importa, nada más es como para dar el pantallazo. Y pues creo que es pues sí está triste y está fuerte la situación. Sí, bueno, lo vemos difícil de que pueda haber un cambio pronto. Sí, claro, y va de mal en peor, desafortunadamente, ¿no? Punto número 1, dices que no los hace. Algo rápido. Ajá. ¿Cómo va a haber cambio si no alzamos la voz? Nada más es como algo para ponerse a pensar, y lo que decía Sofía, que es súper importante. O sea, queda solo en papel y, o sea, no nos ponemos a pensar en que lo dejan solo así y no se le da seguimiento, porque también, o sea, no hacemos algo al respecto. O sea, si se le diera como dicho, si se le diera como dicho seguimiento, y creo que eso está como en nuestras manos, o sea, que nosotros estamos creciendo como en un momento bien crítico para el mundo, y las más perjudicadas vamos a ser nosotros, nuestros hermanitos, etcétera. Entonces siento que para todo eso no solo basta con lo que yo mencionaba, no solo basta con hacer los estudios florísticos y decir, encontré esta especie, sino como englobar todo y actuar. Exacto, actuar sobre lo que ya uno tiene, ¿no? Hay muchas estrategias que se han venido desarrollando. Creo que eso que comentas es muy importante, ¿no? Porque afortunadamente el financiamiento se ha reducido para cualquier tipo de trabajo que refiere a investigación. No nos centremos en inventarios ni de flora ni de nada. En todo se ha reducido porque desafortunadamente la prioridad no del país, sino de la gente que está al mando pues no es la prioridad, no es ni la conservación ni el manejo sustentable, ¿sí? La prioridad no es esa, desafortunadamente, ¿no? Nosotros, bueno, les hablo de mi experiencia particular. En 11 años que llevo fuera de la universidad, se ha reducido tanto la posibilidad de obtener financiamiento para realizar estudios de este tipo, que de verdad da mucha tristeza, ¿no? Entonces, en situaciones nosotros nos hemos visto en la necesidad de poder competir o concursar por fondos extranjeros, porque desafortunadamente aquí en México está difícil, ¿no? Y eso es bueno que ustedes lo comiencen a pensar y a ver desde ahora, que están a media carrera o próximos más a salir, que están más para allá que para acá, como dicen. Sí tiene uno que analizar toda esta situación, la realidad en la que uno está viviendo y el cómo le vamos a hacer o cómo le van a hacer en conjunto, tanto ustedes como nosotros, para poder seguir llevando a cabo este tipo de actividades, ¿no? Porque así como los médicos tienen su
también tenemos el nuestro con respecto a la diversidad biológica. Se tratan de abordar estrategias particularmente con varios colegas o en el grupo en el que nos movemos. Hemos desarrollado algunas estrategias, algunas han sido exitosas, otras no realmente, pero sigue siendo muy poco. O sea, somos pocos, realmente somos muy pocos para toda la avalancha que se viene de cambios con respecto a la pérdida de biodiversidad. Entonces sí es como que una tarea esto de que le piensen, de que estemos conscientes de la situación y que nosotros nos generemos o nos a plantear esa idea de qué es lo que podemos hacer y cómo es que lo podemos hacer, ¿no? Muy particular, ahorita que... bueno, creo que retomo un punto que le iba a decir a Sofía. Quizá pues no has hecho inventarios ahorita, pero los vas a hacer. En algún momento los vas a hacer, ¿no? Posiblemente, ¿no? Para todos. Es un trabajo bastante, ¿cómo les diré? No sé, de mucho aprendizaje, ¿sí? Te deja mucho, no solamente el hecho de trabajar con plantas, sino de conocer las zonas a donde vas, de conocer la fauna a donde vas, de conocer la realidad social de la zona en la que tú estás trabajando. Realmente eso te enseña mucho, ¿no? Entonces, sí es muy bueno ver que al menos tres, hablo por todos ustedes, hay grupos como por ejemplo los clanes o estas agrupaciones que ustedes han hecho que prestan cierto interés o se enfocan ya en realizar ciertas acciones directas para el área de interés de cada uno. Eso es algo que no existía, ¿no? Es muy bueno que vayan como que empapándose o incluyéndose dentro de las actividades que ya se hacen. Eso créanme que les va a dar mucho más que las que tuvimos nosotros cuando egresamos de la carrera, ¿no? El hecho de que se puedan vincular, de que puedan conocer, de que puedan trabajar, de que puedan aportar, ¿sí? Así que para quienes no estén dentro de alguna de las actividades de algún grupo, pues sí los invito, ¿no? Realmente es buenísimo, háganlo, únanse, dedíquenle un tiempo. Si no hay un grupo del tema en particular que a ustedes les interese, háganlo, ¿sí? Háganlo porque nadie más lo va a hacer por uno, ¿no? Entonces, pues sí, queda como una reflexión y como una invitación a que le dediquen un tiempecito a lo que va a ser su futuro como profesionales, ¿no? ¿Hay algún comentario, algo al respecto? Creo que de nuestra parte ya no, profe. Muchas gracias por sus palabras. Sonó como Sí. vayan haciéndose a la idea de que sí cuesta. Sí, cuesta. Efectivamente cuesta, pero siempre hay cosas, ¿no? Siempre, como dicen por ahí, siempre hay trabajo y actividades cuando las buscas. Y es muy, muy gratificante, créanme que es muy gratificante, ¿no? Particularmente ese trabajo, el que les compartí de Tacaná, es el que más me ha enseñado a mí en experiencia de vida profesional, es el que más ¿no? Y es por todas las cuestiones que les comentaban, el hecho de interactuar con tanta gente, con lugares, con especies, observar que no solamente plantas, sino que hay muchas cosas relacionadas, aunque uno no las conozca, ¿no? Pero de verdad sí es bastante, como les dijera, ¿no? Retribuyente hacer ese tipo de actividades. Así que síganle, ya he visto que muchos hacen cosas muy, muy buenas y los felicito por eso. Y bueno, lo que viene entonces acá, pues es meramente como un repaso de todo lo que ustedes ya mencionaron, ¿no? Pues el hecho de que esta recopilación de información ha desencadenado el origen de diferentes bases de datos, que esas bases de datos han evolucionado con el paso del tiempo, que todo esto viene precisamente por la necesidad que tenemos de almacenar o de agrupar esa información, ¿no? Los registros han pasado de ser registros físicos a registros digitales, sobre todo con la era en la que nos encontramos, ¿no? Donde existen diferentes formas o diferentes sistemas de gestión para facilitar el manejo de estas bases de datos, ¿sí?
la necesidad que tenemos nosotros de integrar estas colecciones, no solamente las colecciones de herbarios, sino las colecciones científicas en general, con estas bases que nos van a permitir manejar a la diversidad como tal, ¿no? ¿Desde dónde? Pues desde que nosotros obtenemos los datos en el campo, desde que nosotros realizamos las colectas, desde que realizamos el prensado, el registro de nuestras bitácoras, el prensado de nuestras plantas para el secado, el congelamiento o la esterilización de los ejemplares, la determinación taxonómica con el uso de claves, con el uso de libros, con el uso de colecciones, el montaje y el almacenamiento de los ejemplares en colecciones de herbario, ¿no? Actualmente existen muchas fuentes de datos, muchas bases de datos, y no solamente se traducen en ejemplares herborizados o en ejemplares disecados en el caso de animales, ejemplares conservados y demás, sino que también tenemos acceso a bases de datos digitales que pueden ser muy útiles al momento de realizar este tipo de actividades, de trabajos o de estudios. Ustedes mismos, por ejemplo, con sus teléfonos y demás, en la actualidad, pueden participar en la formación de este tipo de bases de datos que contribuyen precisamente al enriquecimiento de esta información o del conocimiento de la biodiversidad a nivel de país. Y no solamente lo de plantas, ustedes ya habrán visto por ahí algunas bases de datos que tienen que ver con redes de ciencia ciudadana, como vamos a mencionar por ahí más adelante, pero particularmente en el caso de las plantas, que es el fin de este curso, pues les pongo por aquí 2 ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos de biodiversidad, ¿no? Particularmente un sistema de gestión llamado BRAMS, que ustedes van a encontrarlo sobre todo en colecciones internacionales, como algunos herbarios en Costa Rica, si no mal recuerdo, donde se desarrollan sistemas de gestión que permiten manejar datos, pero que son en volumen, o sea, por millones, ¿no? Cuando nosotros trabajamos una base de datos en herbarios, pues tenemos mucha información, se necesita compilar, se necesita unificar, sistematizar y demás. Todo eso se maneja en estos sistemas de gestión que son muy diferentes a lo que nosotros, por ejemplo, hacemos cuando trabajamos con una hoja de texto plano en Excel, ¿no? Usualmente la llamamos base de datos cuando pues en realidad no lo es una hoja de texto. Para manejar toda esta información se utilizan todos estos sistemas que comprenden no solamente a las colecciones de herbarios, sino a todas las colecciones, tanto vivas como herborizadas, ¿no? Hablamos de colecciones vivas cuando nos referimos a jardines botánicos, a bancos de semillas, ¿sí? Nos referimos también a especímenes conservados cuando hablamos de los ejemplares herborizados, cuando hablamos, por ejemplo, de las imágenes, que nos referimos a bancos de datos también, a literatura que puede ser asociada a estos ejemplares, a los datos taxonómicos que provienen de esas determinaciones que nosotros traemos de estos sistemas de clasificación que estuvimos hablando hace un momento, ¿no? Particularmente en el caso de México y del caso de muchos herbarios, incluyendo el herbario de la universidad, también hay sistemas de gestión como el sistema de información biótica, que tiene la función o la finalidad de capturar, actualizar y manejar esos datos curatorios de todos los ejemplares que nosotros colectamos en el campo. Se imaginarán, ¿no? Cuando se hace un inventario del tipo como el que leyeron ustedes en el artículo o como la obra de Villaseñor que consultaron para responder su cuestionario, pues ¿cómo le hacen para procesar todo eso? Pues a través de sistemas de gestión de bases de datos, ¿no? El objetivo principal de esos sistemas de gestión es que nosotros podamos unificar, sintetizar y homologar la información, porque no es algo que provenga generalmente de una persona o de un equipo de trabajo, sino que tú tienes que hacer un compendio de información a veces a escala nacional o incluso a escala mundial, ¿no? Entonces, los parámetros o los criterios que se utilizan para clasificar tienen que ser unificados, sintetizados y homogenizados para poderlos trabajar, ¿no? Todos esos ejemplares que ustedes observan que se recolectan en un trabajo de inventario o un estudio de vegetación, pues se tiene que sistematizar, ¿no? Y, por ejemplo, en el sistema de gestión de información de biótica, existen catálogos nomenclaturales donde nosotros vemos aquí marcaditos con esa letra E a todos los taxones que están dentro de esas jerarquías taxonómicas y dentro de un sistema de clasificación, llámese APG, llámese Cronquist, etcétera, etcétera,
Y en estas gotitas verdes que ustedes pueden ver marcadas aquí en este sistema de gestión, encontramos cada ejemplar que hay procesado o dentro de una colección que pertenece a ese taxón en particular, ¿sí? Toda la información que ustedes ven en las etiquetas, toda la información que ustedes recolectan en el campo, pues es registrada a través de esos catálogos que tiene este sistema de gestión. Hay diferentes catálogos, ¿no? Los catálogos que tienen que ver con los nombres, con las coordenadas, con la información, con quién lo determinó, con cuándo lo determinaron, quién lo colectó, cuándo lo colectó, la localidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos datos que se registran en el campo y que pasan a ser parte de esas bases de datos que se colan a través de esos sistemas de gestión, ¿no? Dentro de ellos se pueden anexar muchas fuentes de información de esos ejemplares que tú estás recolectando, como pueden ser literatura, como decíamos hace rato, como pueden ser imágenes, como las que ustedes ven aquí anexas en esta captura, donde nosotros podemos integrar la mayor cantidad de información de un ejemplar en particular. Y al momento en el que uno quiera manipularlo, quiera crear, por ejemplo, algún tipo de filtro, que quieras conocer la vegetación o la flora de cierta región o de cierto, no sé, país, estado, municipio, área natural protegida, región fisiográfica, etcétera, etcétera, tu sistema de gestión sea capaz de filtrar para poder obtener un listado de lo que tú necesitas conocer en ese caso, ¿no? Se puede ubicar geográficamente a los ejemplares, esa es una parte muy importante que te permiten los sistemas de gestión, donde puntos de control y llevar un registro de las actividades que estás realizando y del esfuerzo de muestreo que tú estás llevando a cabo en un área de estudio determinada. Además de ello, en la actualidad, pues nosotros ya contamos con muchas herramientas virtuales. Ustedes ya han tenido la oportunidad, me imagino, semestres anteriores, de consultar colecciones científicas virtuales, como por ejemplo la colección del Missouri Botanical Garden, ¿sí? Con el portal donde nosotros podemos acceder a una gran cantidad de ejemplares herborizados. Es un herbario virtual prácticamente. Puedes acceder a ejemplares de toda Mesoamérica, de otros lugares también del mundo. Puedes acceder a fotografías, a sistemas de clasificación, a descripciones. Puedes acceder a herramientas de determinación como claves dicotómicas de diferentes proyectos. Particularmente uno de los que más utilizamos nosotros pues es el de flora mesoamericana, que da una serie de claves para determinar familias a nivel de Mesoamérica, y eso nos incluye obviamente, ¿no? Hay otros sistemas, otras colecciones virtuales como la colección del CAS o de California Academy of Science. Se darán cuenta que hay muchos ejemplares que también vamos a encontrar que provienen de flora de Mesoamérica, particularmente muchos que provienen de México. Podemos consultar mucha información, como ven acá, desde información geográfica, información nomenclatural, información fotográfica y demás. Son herramientas que a fin de cuentas a nosotros nos van a permitir conocer, consultar o determinar en cierto momento algunos ejemplares. No dejo fuera algunas herramientas virtuales que han surgido en la actualidad y que me imagino que alguno de ustedes, más de uno, pues ha de tener por ahí su cuenta, ¿no? De las redes sociales de Ciencia Ciudadana. Más allá de Facebook, hay redes en las que ustedes pueden aportar y pueden también consultar algunas dudas que tengan con respecto a determinaciones de algunos ejemplares. Y esto que ustedes ven acá, el caso de naturalista, pues que es una alternativa también para poder aprender y también para aportar sobre el conocimiento de diferentes grupos, no solamente de plantas, ¿no? De aves, de hongos y demás. Esto, pues precisamente tiene una finalidad, el por qué nosotros estamos haciendo todo. O sea, ¿para qué importa que nosotros hagamos inventarios, estudios de vegetación? ¿Para qué importa que nosotros nos vinculemos a una red de ciencia? Pues precisamente para aportar a ese sistema de información a escala nacional, ¿sí? Particularmente quien lleva este compendio de información en el país, como ustedes ya saben, es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, la famosa CONABIO, ¿no? Que dentro de sus proyectos tiene el proyecto del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México, o el famoso SNIP, y toda la información que ustedes ven de inventarios, proyectos financiados,
de colecciones de flora, colecciones de fauna y demás, se ha traducido actualmente en más de 3 millones de registros de entre animales, plantas, hongos, etcétera, que ya pasaron por un proceso de unificación, sistematización, de control de calidad y demás, y que forma parte de ese acervo que nos da una idea o nos da ya cifras de lo que nosotros tenemos en cuanto a riqueza o capital natural en el país. Aplicaciones hay muchas, ya platicábamos hace unos momentos de algunas de las aplicaciones que tiene toda esta información. Por ahí cito algunas de las más útiles o a las que más se les dedica esta información que se genera de los inventarios, que es, por ejemplo, la información sobre especies invasoras, evaluación de posibles rutas, la detección de especies nativas que son valiosas para acciones de restauración o con fines de aprovechamiento sostenible, no solamente con fines de restauración. La priorización de esfuerzos de restauración, el hecho de saber dónde nosotros necesitamos realizar esos esfuerzos, o sea, dónde hay quizá alguna mayor presión antrópica, ¿sí? Toda esta información también forma parte de los elementos que son necesarios para la toma de decisiones de algunas instituciones que conocemos, como la CONAM, Semarnat y demás, ¿no? De diferentes dependencias. Y un punto importante es que también toda esta información ha sido, se ha utilizado para crear esas zonas de protección de diferentes escalas, ¿no? Ya sean las ANPs, o ya sean, por ejemplo, las regiones terrestres prioritarias, actualmente otras clasificaciones que existen de áreas naturales protegidas y demás. Entonces, como ustedes pueden ver, como pueden darse cuenta, toda la información que se genera de estos estudios, pues es sumamente valiosa, ¿no? Actualmente no se le utiliza o no se le da el potencial que realmente tiene, pero precisamente ese es el trabajo que nosotros tenemos. Así que pues yo creo que tienen suficiente información al respecto. Yo creo que aquí lo que hace falta, como decíamos hace un momento, es balance que nosotros queremos hacer como profesionales y pues trabajar en lo que nosotros consideramos que es necesario atender ante esta gran problemática en la que estamos. Ok, chicos. Bueno, entonces no sé si hay algún comentario, alguna pregunta al respecto. Lo último fue básicamente cómo se trabaja la información, una manera muy sintética de comentar qué se le hace a todo ese compendio de datos que se levantan en el campo, ¿no? Pero eso ya es parte quizá de las prácticas de herbario y demás que se realizan en las primeras asignaturas referentes a la botánica. Meramente como repaso, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Por mi parte no, profe, creo que todo quedó bien. Bueno, dicen que, ok, de lo que acabamos de platicar, no nos falta algún examen. Ok, sí nos falta uno, nos falta un último examen, ¿sale? Ya es un examen un poco más sencillo. Falta también una actividad, por cierto, muchachos, es la que yo les comentaba, que nos va a servir para identificar los caracteres diagnósticos de las principales familias, tanto de México como de Chiapas. Obviamente no vamos a dividir la actividad en México y Chiapas, porque como ustedes saben, esa es la posición. Entonces, todavía voy a diseñar la actividad, pero va a ser la última que se va a trabajar por equipo y va a consistir en equipo van a compilar la información sobre los caracteres diagnósticos de una de las familias, ¿sale? Se va a presentar ilustrándolo, obviamente, ¿no? Ilustrándolo ya sea en diapositivas o la técnica que ustedes consideren, y el objetivo es que podamos identificar de manera visual una de las familias botánicas que es de las más representativas en el estado, ¿no?
Ya haremos más adelante la rifa o la selección de las especies por equipo, pero esa va a ser de las últimas actividades que se va a realizar, en equipos, de hecho, ¿no? En equipos va a ser la última y solamente falta una o dos quizá de manera individual. ¿Sale? Y bueno, pues va a quedar de esta manera porque desafortunadamente no tenemos los ejemplares ni salidas de campo para hacer la actividad como se debería, ¿no? Esto se hace con recolectas, se hace en el campo, pero pues ya saben que no se puede, ¿no? Así que lo haremos de esa manera, lo haremos a manera de ponencias, de láminas y demás. ¿Vale? Está bien, profe. Ok. Ya depende de su creatividad. Veo que tienen muchísima, así que yo sé que van a poder plasmarlo muy bien y explicarlo muy bien. Bueno, una parte importante, adelanto eso, aunque lo voy a explicar en su momento. No se vayan a como que a complicar mucho queriendo explicar, por ejemplo, no sé si los estambres son tersos y no sé si la semilla tiene tal tipo de testa. Bueno, o sea, van a ser caracteres netamente diagnósticos. Hay algunos caracteres como, por ejemplo, disposiciones de hojas, formas de márgenes, ¿sí? Tipo de inflorescencia, como en el caso de las... Hay caracteres bastante puntuales que ayudan a identificar claramente una familia. Entonces, eso va a servir para que ustedes no se vayan a complicar, ¿no? Porque van a haber muchos caracteres que sí los observaron durante las sesiones en las que disectaron plantas y va a haber muchos que obviamente no los van a observar. De todas formas, si llegan a tener alguna duda al respecto, cuando ya asignemos las familias y demás, pues ya comentan en el grupo, ¿no? O mandan fotitos y ya vemos cómo resolverlo. Bueno, está entonces... bien, profe. Okay, de mi parte sería todo por el día de hoy. Si no hay alguna duda, pregunta o comentario, terminamos la sesión. ¿Y la próxima semana la sesión va a ser el martes o el miércoles? La próxima semana, permítanme un momentito, les comento qué es lo que pasa. Ok. Así como ustedes son estudiantes, yo también soy estudiante desde hace un mes de un diplomado. También tengo mis tareas por resolver en Classroom y demás. Y me ocupaban generalmente el lunes y el miércoles a 2. Esa es la razón por la que yo movía las clases los miércoles. Pero el siguiente miércoles sí vamos a tener una sesión y el problema es que luego se prolongan y nos quitan tiempo, ¿no? Entonces, podemos tener la sesión el día martes, si todo de acuerdo. Sí, profe, por mí no hay problema. Ok, muy bien. Van diciendo que sí. Ojalá y todos estén de acuerdo, ¿no? Así que como también ahorita me voy a ir a hacer mi tarea. Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas, preguntas, algo más al respecto, pues ya solamente me queda marcar la actividad. Por ahí también voy a marcar una lectura. También va a ser, va a ser individual, pero solamente van a elaborar un pequeño árbol de ideas, ¿no? Algo muy sencillo. No sufren solo, Samantha. Y la lectura está bastante suave, le digamos así, bastante digerida. Habla acerca de la diferencia de los conceptos de flora y vegetación y toma un punto muy importante que es cuáles son los atributos que tiene una comunidad vegetal, ¿no? Ahí se habla de la fisonomía, de la estructura y de la diversidad. Dentro de esa fisonomía, por ejemplo, pues vienen todas las variantes morfológicas que nos observamos cuando disectábamos plantas o cuando describíamos disposición de hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que se toman en cuenta cuando nosotros nos referimos o clasificamos a una comunidad vegetal o a los famosos tipos de vegetación, ¿no?
Así que por ahí va a quedar esa actividad que va a ser complementaria al tema. Va a ser de las últimas lecturas, ya no se agobien tanto. Va a ser de hecho esa y la que ve a las familias. Van a ser las últimas 2 actividades que tenemos pendientes. ¿Sale? Está bien. Bueno, chicos, entonces que tengan bonita tarde y nos saludamos la siguiente semana. Sale, cuídese, profe. Adiós, Bye. profe, cuídese. Cuídense, hasta luego, bonita Adiós, tarde. profe. Nos Adiós. vemos.